La paz de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, que hoy vayan a ver este video, esta prédica especial que tiene mucho que ver con la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, y donde de acuerdo a este mundo, hoy empieza la Semana Mayor. Y no queremos dejar de dar una palabra especial, una palabra de aliento, una palabra de apoyo, porque el Señor hizo todo esto por nosotros. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos ser salvos y para solucionar todos nuestros problemas. El texto base es Marcos 11, del 1 al 11. Y lo voy a leer para honra y gloria de nuestro Dios. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betjafé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban por ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos sobre el camino, y muchos otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban adelante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Vamos a orar en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo obre y llegue esta palabra a tu corazón. Espíritu Santo, te damos la honra y la gloria. Nos presentamos hoy delante de ti, Señor. Te pido que la unjas esta palabra, que pueda hablar tu palabra con todo denuedo y que llegue a muchos corazones y esos corazones sean tocados. En el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero hablarte un poco de esto, pero sobre todo el antetexto que hablaba de Bartimeo el ciego. Se hablaba que él estaba a un lado del camino. Y le llamó Jesús y le dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo sanó. Y después lo seguía. Pero yo quiero preguntarte, ¿cuántos de nosotros estamos a un lado del camino? ¿Cuántos de nosotros nuestra vida verdadera la estamos viviendo un poco mal, sufriendo muchas cosas? Queremos ver, pero no vemos. Queremos marchar, pero no marchamos, porque estamos imposibilitados como estaba Bartimeo para hacerlo. Pero yo te digo, Jesús hoy está aquí. Ese Jesús que tiene un gran poder, que pasó a la ciudad de Jerusalén y toda la multitud se agolpó en torno a él porque querían oír la voz de Jesús. Yo te digo hoy, ¿quieres oír la voz de Jesús? Pero Jesús aquí vino a sufrir. Tuvo angustia, tuvo afanes, tuvo cansancio, tuvo sed, y nos daría consuelo, paz y salud. ¿A cuántos le vieron padecer? Así pasó a Jesús de Nazaret. Pero hoy viene el buen Jesús, dispuesto a hacernos mucho bien, y nos llama a todos en nuestro hogar, y quiere que permanezcamos nosotros ahí, pero que nos acerquemos a Él hoy más que nunca. Por favor, oír la voz de Dios. Déjalo pasar a tu vida. Si no lo has tenido en tu vida, déjalo que lo haga. En el poderoso nombre de Jesús. Quiero decirte que todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él lo pasó en Galilea o en las regiones alrededor. Pero ahora estaba en el centro, en Jerusalén, donde estaban los escribas, los fariseos y todos aquellos autoridades religiosas de Israel. No se trataba
de algo especial, sino de una visita oficial del Mesías a la capital del reino. ¿Por qué? Porque Él nos dice que los frutos que Él estaba esperando no se habían manejado. Y con lágrimas lloró cuando vio el templo, porque habían cambiado el templo en otra cosa que no era las funciones especiales para Él. ¿Cuál era el propósito de la entrada triunfal en Jerusalén? Que la mirada de las multitudes estuviera sobre Él, que lo vieran como rey. Marcos nos ha mostrado una otra vez que Él nunca hacía publicidad. Cuando sanaba a alguien le decía, ve y guárdate. Pero esta vez Él quería hacerlo como un rey, porque es el rey de Israel. Aleluya, gloria a Dios. Jesús era el Mesías prometido. Y como tal, se manifestó de esa forma y de esa manera. Y muchos venían atrás de Él, venían desde Betania. ¿Por qué? Porque Jesús acababa de dar vida a Lázaro. Lo trajo de la muerte a la vida, lo resucitó. Y muchos estaban muy felices por todo eso. Pero también había gente que estaba en Jerusalén, porque la fiesta de la Pascua ya venía. En pocos días venía la fiesta de la Pascua y ahí había mucha, pero mucha gente. La cruz y el trono, ¿qué representan? Para Jesús no fue un trono, sino Él tomó la cruz. Este pasaje nos presenta a Jesús de una forma vergonzosa, en una cruz, en un madero. Gálatas 3:13 dice muy claro que maldito aquel que es muerto en un madero. Pero Jesús preparó dos entradas. La primera, esta, donde entró a Jerusalén, pasó por el templo y muchos que estaban en el templo ni cuenta se dieron que pasó Jesús. Y la segunda es cuando de alguna manera pidió el aposento alto porque iba a ser algo especial. Todo eso viene en Marcos 14, del 12 al 25. En esta ocasión no lo voy a leer. El jueves de la Semana Mayor estaremos haciendo alusión a todo eso. Pero Él hizo los preparativos. En ambas opciones mandó a dos hombres. Uno para que trajeran al pollino. Otro para que les prestaran el aposento alto. Aleluya, gloria a Dios. Lo importante es que el primero fue con mucha publicidad, el segundo fue en anonimato. Solo fueron los 12 y el Señor Jesús. Y la entrada triunfal tiene que ver con exactitud mucho lo que dice Zacarías 9:9, que ahorita te lo voy a estar leyendo. Mientras la entrada segunda fue secreta, la primera fue con mucha, pero mucha publicidad. Aleluya, gloria a Dios. Jesús quería hacer un nuevo pacto con nosotros, en nuestro corazón, que nuestro corazón sintiera, no nomás de palabras, sino de hechos. Este pacto incluiría perdón de pecados y que Él va a escribir claramente en nuestros corazones la ley de Dios. Fue necesario que este pacto se hiciera por medio de los sufrimientos, la sangre y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué estaba entendiendo la multitud? La multitud veía a un Mesías luchador, que iba a destronar al poder romano, político y gobernante. Pero se equivocaron. Él era un hombre manso. Él venía a cambiar y venía a establecer otro reino de otro tipo. Un reino espiritual. Un reino que cambia, que transforma, que te da nueva vida. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué habla de un pollino que nadie lo hubiera montado? Porque así lo decía claramente, que tenía que ser alguien claro y excelso. Pero fíjate lo que dice la profecía de Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Palabra de Dios cumplida en lo que leímos anteriormente. El pollino sobre el cual nadie había montado es parte especial
Pero lo más importante es la humildad de Jesús, porque a Él se le llama príncipe de paz, porque Él venía a dar paz, pero una paz espiritual. No iba a pelear contra los romanos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué nos habla de los vestidos y de las ramas? La entrada de nuestro Señor se revestía de humildad, pero no faltaron muestras de aprecio por parte de las multitudes. Muchos pusieron vestidos en su camino, otros cortaron ramas que tendieron. ¿Por qué? Porque no tenían los recursos necesarios. Esto figuraba una alfombra que le estaban poniendo a un rey especial. ¿Tú crees que el Señor lo necesitaba? Yo te digo que no. El Señor no necesita nada de nosotros, pero sin embargo en su humillación pidió prestado varias cosas. Número 1, el pollino. Número 2, las barcas en Galilea. Número 3, la casa donde se hospedaría. Y número 4, el aposento donde celebraría la última cena con sus discípulos. E incluso te puedo hablar del sepulcro donde colocaron su cuerpo muerto. Y fíjate este texto lo que nos habla. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Dios se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos. 2 Corintios 8:9. Y aquí nos habla de los que iban atrás y de los que iban adelante. Iban vitoreando al rey. Desde poco antes, ya desde hace unos capítulos atrás, lo querían hacer rey, pero él no quiso que lo hicieran rey. Debemos recordar que Jesús venía de Betania, donde había resucitado a Lázaro, y venía con Marta, con María y con muchos que venían de Betania, de alguna forma especial. Y ahí fue donde se encontraron a Bartimeo, de camino. Aleluya, gloria a Dios. Había dos grupos, uno que iba atrás y uno que estaba adelante. El que estaba adelante eran los que estaban esperando la Pascua ahí en Jerusalén. Pero yo te pregunto, ¿te diste cuenta? ¿Te estás dando cuenta que Jesús te está hablando hoy? ¿Te estás dando cuenta que Dios tiene unas palabras especiales para ti? Que está entrando a Jerusalén, que es la parte esencial de Israel. Pero lo más importante es que tú puedes decirle Hosana, Hosana en las alturas. ¿Sabes qué significa Hosana? Es la traducción hebrea de sálvanos ahora, sálvanos ahora. Y se empleaba como pidiendo liberación. Ellos querían ser liberados del yugo de esclavitud de los romanos, pero Dios venía, Jesús venía a darnos nueva vida y vida eterna en Él. Y para que esto no pasara, también se habla, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito aquel que viene. Y cuando vieron que se acercaba a la ciudad, muchos gritaron, muchos pusieron sus ropas, muchos pusieron mantos, muchos pusieron ramas. Por eso se le llama regularmente, aunque no es lo correcto, Domingo de Ramos, pero no es lo correcto, sino que todo es importante, todas las cosas que hicieron. ¿Y sabes qué? Las multitudes usaron el Salmo 118 para reconocerle como el Mesías. Fíjate lo que dice el Salmo 118, 25 y 26. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Oh, gloria a Dios. Alaba a Cristo, porque Cristo está con nosotros. Bendito el reino de nuestro padre David, porque él venía de la genealogía del rey David. Y se logran, evidentemente, las multitudes esperaban establecer el reino. Él creía que iba a hacerse un militar, él creía que iba a pelear contra Roma, pero no era así. Y algunos de los fariseos lo criticaban y le decían, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Si tú te callas, las piedras van a clamar. Si tú y yo no hablamos la palabra del Señor, las piedras van a clamar por nosotros. Entró en Jerusalén y en el templo, pero cuando llegó a Jerusalén su viaje no concluyó en el palacio, aunque era su lugar, sino fue al templo. Y allí en el templo tuvo una gran desilusión.
pero era para cumplir parcialmente la profecía de Malaquías. En Malaquías 3:1 dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Dice la palabra que ya, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Pero después de haber mirado el templo, después de haber mirado todas las cosas, se suponía que era la casa de oración. Lo que vio no le permitía encontrarse cómodo ahí y mejor se fue. Se sintió desilusionado, se sintió frustrado. ¿Qué es lo que vio que tanto le desagradó? Bueno, si seguimos leyendo veremos que cuando al siguiente día regresó, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y dijo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Marcos 11 del 15 al 19. Sin darse cuenta, ellos cumplieron con exactitud el Salmo 118, con el que dice que las multitudes le habían aclamado en su entrada. Este Jesús es la piedra que reprobaron los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y solo en Él hay salvación. En el nombre de Jesús hay salvación. Hoy puedes salvarte. Jesús veía las terribles consecuencias de haberles quitado, tumbado todas las cosas, pero Él buscaba lo espiritual, hermanos. Hay que buscar lo espiritual. No busquen las cosas de este mundo, sino las cosas del cielo. Aleluya, gloria a tu nombre. Y Él sentía que no había lugar para Él en Jerusalén. ¿Por qué? Porque se había hecho una cueva de ladrones, de ventas, de tantas cosas. Y hoy en día estamos en lo mismo, hermanos. No buscamos lo espiritual, no buscamos a Jesús. Pero recuerda, el reino de Dios es uno humilde, uno de pobreza, donde Él no te pide nada a cambio. Escúchame bien. Recuerda que Él pasó por el templo y a veces nosotros ni cuenta nos damos qué pasó. A lo mejor pasó aquí afuera de mi casa y ni cuenta me di, porque estamos tan ocupados en tantas otras cosas y nosotros ni cuenta nos dimos. Hoy es día de voltear a verlo. Hoy es día de aceptarlo como Rey, Señor y Salvador. Si tú tienes una petición, si tú tienes una necesidad, la cual no te permite o te separa de aceptar a Jesús, de estar con Jesús, de seguir a Jesús, te ruego que me la hagas por medio de mi ministerio de oración, si mi pueblo se humillare. De esta forma, yo bendigo a todos los que están oyendo y a los que lo van a ver, para que Dios redarguya en sus mentes algo muy especial. Los bendigo grandemente y me despido con la poderosa paz de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén.